Vale, como os decía, la computación cuántica amenaza los algoritmos de cifrado actuales. Esta es la situación que se nos da, el problema de seguridad actual. Y entonces, pues bueno, ¿qué pasará cuando tengamos un ordenador cuántico criptográficamente relevante, es decir, capaz de amenazar el cifrado actual? O sea, con el número de qubits necesario para romper los algoritmos de cifrado, pues las pérdidas pues en la banca y sectores afectados es de billones de dólares, ¿no? Está estimado pues, que esto tendría un impacto enorme, obviamente, en todo lo que es el sistema financiero y bueno, pues en la exposición de información confidencial. Bueno, hay reports, la NSA, ¿no?, de lo que piensa sobre esto, y es que realmente considera que, como además no se sabe exactamente cuándo puede esto suceder, le llaman el efecto Black Swan, ¿no? Un efecto inesperado en el que haya una aceleración de la computación cuántica y que ponga en riesgo pues, la seguridad mundial, porque hay información muy confidencial, como por palabras de los propios expertos de la NSA, pues los códigos, por ejemplo, para los ataques de misiles, etcétera, etcétera, que podrían quedar expuestos. Bueno, y luego también existe la motivación de que el atacante puede almacenar la información para desencriptar más tarde, cuando esto suceda, cuando se tenga ese ordenador cuántico disponible. Con lo cual, la información afectada sobre todo es información que debe estar segura durante mucho tiempo, como nuestros datos médicos, datos fiscales, los secretos industriales que estamos hablando dedicados a información de seguridad nacional, ¿no? Podéis ver cómo Reino Unido desclasificaba información de la Segunda Guerra Mundial ahora, ¿no? Hace unos años estuvo desclasificado, entonces estamos hablando de pues, 60 o 80 años. Pues, ¿qué solución? Una de las alternativas para hacer la seguridad recuperar un poco este problema es la distribución cuántica de claves, que es un mecanismo para garantizar que cualquier intento de interceptar información va a ser detectado. Esto se debe a las perturbaciones que son inherentes a la información cuántica, a las partículas cuánticas, que se va a introducir errores en la señal que pueden ser detectados. ¿Vale? Es un poco el principio físico fundamental, ¿no? Que la medida afecta a la información. Se basa, por supuesto, en propiedades como el principio de incertidumbre de Heisenberg o el principio de no clonación, que son, de nuevo, afecta la medida a la información, queda perturbada y esto nos va a dar unas alertas. Y el principio de no clonación lo que nos dice es que las partículas cuánticas no pueden ser medidas sin perturbarlas y generar un error. De nuevo están relacionadas ambos principios físicos. Entonces, ¿qué nos ofrece la distribución cuántica de claves desde un punto de vista puramente criptográfico, desde la seguridad de la información? Genera claves en el momento, claves frescas que se generan en el momento, ¿vale? No dependemos de claves almacenadas durante a veces largos periodos de tiempo. Son puramente aleatorias, la propia física mecánica cuántica, al no ser determinista, genera lo que es los fenómenos aleatorios puramente, literalmente aleatorios, que solo los puede generar la mecánica cuántica. Y por lo tanto, esa seguridad no se condiciona a la capacidad computacional de un adversario. Por mucha capacidad que tenga, incluso si tiene un ordenador cuántico, no va a poder romper la seguridad que se genera con este tipo de tecnología. Esto nos da una posibilidad muy importante, que es la seguridad incondicional a largo plazo. Entonces puede estar expuesta a cualquier tipo de ataque durante cualquier tipo de periodo que no va a poder ser rota. Bueno, ¿y cómo implementamos esto a nivel práctico? ¿Vale? Hay dos tipos de tecnologías QKD, que es dos grandes familias de protocolos QKD. Uno se llama variables discretas, basado en variables discretas. Esto en concreto son fotones individuales que se utilizan magnitudes físicas de ellos, como pues, la polarización de un fotón individual o la fase, u otras magnitudes, el tiempo de llegada, etcétera, distintas variables, y la detección se hace con detectores de fotones individuales, que son detectores específicos que son capaces de detectar un solo fotón. El primer protocolo que se estableció en el año 84 por los investigadores de la empresa IBM se llama BD84.
y utiliza la polarización de fotones individuales en dos bases no ortogonales, que es la base bueno, también se puede utilizar la circular y la rectilínea, en este caso es rectilínea y diagonal. Entonces se van mandando fotones con polarizaciones aleatorias, codificando el 0 y el 1 elegidas de manera aleatoria, cada uno de esos bits, pero siempre coherentes con el bit que codifica cada una, y el receptor también utiliza bases de detección no ortogonales y van generando una clave. Obviamente, bueno, ahí veis, por ejemplo, si el 0 hemos elegido aleatoriamente que vamos a utilizar la base rectilínea y queremos codificar el estado 0, pues tenemos que respetar el convenio, entonces mandamos un estado horizontal. Si queremos mandar un 1, mandamos un estado vertical. Si hemos elegido la base diagonal y queremos codificar el estado 0, pues tenemos que elegir el estado más o menos 45, en este caso menos 45, etc. Y así vamos mandando la información a Bob. Bob utiliza bases aleatorias, rectilíneas y diagonales sin saber lo que Alice le está mandando. Entonces habrá momentos en los que si la base coincide con la de Alice, van a medir de manera determinista el fotón. Si no coincide, el fotón de manera aleatoria se repolarizará en una o en otra dirección, generando errores. ¿Vale? Entonces, pues aquí veis que el 0 se ha transmitido bien, el 1, como ha medido Bob con la base correcta, de manera aleatoria se genera un error con un 50% de probabilidad y así. Entonces habrá errores en esa secuencia. Pero lo que hacen después es comparar, por un canal clásico en el que cualquiera puede estar escuchando, comparan las bases de medida, en abierto, digamos, y solo se van a quedar con los estados en los que ambos eligieron la misma base. Entonces eso elimina esos errores y solo ellos tienen esa información, aunque alguien esté escuchando, pero por probabilidad no ha elegido la misma base que ellos, con lo cual consiguen una secuencia igual sin errores. Y este es el principio básico de cómo funciona el protocolo BB84, que es el más utilizado en distribución cuántica de clave. También se pueden utilizar otros protocolos basados en dos estados, como el B92, pero bueno, esto ya son protocolos similares, pero bueno, cada uno tiene sus ventajas e inconvenientes. ¿Y cómo detectan el error? Pues una vez que han hecho esa transmisión y han comparado las bases, lo que van a medir es el número de fotones que llegaron incorrectamente sobre el número de fotones total, que se llama Quantum Bit Error Rate. Es la principal figura de mérito que utiliza QKD para determinar si ha habido una intercepción o no. Entonces, en este ejemplo particular tenemos esos estados y bueno, simplemente computan el error, ¿vale? Obtienen los tiempos de llegada que haya mandado Alice. Alice sabe lo que ha enviado, entonces simplemente calculan cuántos fotones no coinciden, porque aquí lo que hacen es siempre una secuencia pequeña, pero estadísticamente significativa, la comparan públicamente por el canal público, ¿vale? Pero no, obviamente, el resto de fotones queda seguro. Y con esa secuencia es cuando establecen el QVER. Si el QVER está por debajo de un umbral de seguridad que ellos determinan, pues ellos establecen cuál es el umbral de seguridad atendiendo a fenómenos que hay de ruido que no puedes, o sea, digamos, tienes fotones que vas a detectar de manera incorrecta, pero no porque haya un atacante, sino porque realmente hay problemas, pues eso, tienes fotones del ambiente, etc. Aún así, tienes que considerar que todo lo que recibes es debido a un atacante, ¿vale? Aunque tú tengas el umbral de seguridad establecido, todo lo que tienes de QVER se considera que ha sido un atacante. Bueno, pues el protocolo tiene un emisor y un receptor, que suele ser Alice y Bob, llamados Alice y Bob. Tienes dos canales de comunicación, uno cuántico donde transmiten los fotones, que pueden ser pues una fibra óptica o un canal aéreo o de espacio a tierra, y un canal clásico, pero tiene que ser autenticado. Un canal clásico puede ser pues, una línea de datos, una wifi, etcétera, pero siempre autenticado. Alice y Bob tienen que saber que están hablando entre ellos. Y como digo, el canal cuántico viaja a los fotones y en el canal clásico se hace una comparación de las bases, ¿vale? Se hace una discusión post proceso. En el caso de 8.4 se utilizan bases no ortogonales de polarización con fotones individuales para codificar la clave y
al ser imposible detectar, digamos, no puedes distinguir a los fotones de manera determinista, si no tienes una información que luego es compartida entre ellos, este principio de incertidumbre y la perturbación que genera la cuántica, que no se puede evitar, hace que pueda detectarse un atacante. Los canales de transmisión son fibra óptica, pero bueno, ahí tenemos el problema, es que no se puede amplificar la información por el principio de no clonación que hablamos anteriormente, con lo cual tenemos un máximo en fibra, ¿vale? La transmisión de este tipo de protocolos en fibra está limitada a unos más o menos, depende de la fibra, pero suele estar en unos 100 kilómetros. También podemos transmitir en canales aéreos, que bueno, pues para protocolos de polarización suele ser un medio de transmisión benévolo porque no toca la polarización, la mantiene y no es dispersivo, con lo cual tiene algunas ventajas, pero bueno, tiene otras desventajas como es la turbulencia atmosférica. Luego también tenemos un límite, ¿vale?, para este tipo de canales, y es que tenemos la curvatura terrestre donde ya podemos transmitir. Entonces, estos son los dos límites, digamos, de ambos medios, porque no podemos amplificar de nuevo, ¿vale?, de manera sencilla. Se puede amplificar utilizando propiedades cuánticas, pero todavía con lo que se conoce como repetidores cuánticos, pero esto todavía queda bastante trabajo por hacer. Entonces, ambos medios de transmisión están limitados. ¿Qué podemos hacer? Pues lo que podemos hacer es utilizar los satélites como nodos relay, digamos, para distribuir claves entre distintos puntos del globo terráqueo, independientemente de su distancia. Y por eso es tan relevante este tipo de tecnologías espacio-tierra, digamos. Vale, bueno, esto es realmente el principio de operación, tampoco voy a entrar, digamos que se establece un intercambio de clave entre ALICE y el satélite, y luego entre el satélite y Bob, y después el satélite le manda una información a Bob por un canal clásico y consiguen establecer la clave. Pero bueno, al final lo más importante es saber eso, que tienen que establecer clave ALICE con el satélite y el satélite con Bob. Bueno, estos son detalles más técnicos que no vienen tampoco al caso. Bueno, ¿qué es lo que hemos estado haciendo en el CSIC en los últimos años respecto a sistemas QKD? Bueno, pues nosotros exploramos en el año 2008, donde empezamos a trabajar en este tipo de sistemas. Yo venía de Reino Unido, de trabajar en fibra, sistemas de fibra, y bueno, pues cambiamos a espacio, digamos a canales aéreos, porque hay casos de uso interesantes. Por ejemplo, securizar comunicaciones entre edificios que tienen pista aérea y tienen demanda de comunicación sensible, ¿vale? Como pueden ser pues, bancos, gobiernos o administraciones públicas que estén en una misma ciudad. Restablecer conexiones seguras en casos de emergencia, cuando tengas la infraestructura de fibra dañada, cuando no esté disponible la fibra, necesitas una solución de emergencia para reconectar rápidamente los edificios principales, digamos, los organismos principales en una ciudad, por ejemplo. La ventaja sobre la fibra es que se pueden instalar muy rápidamente, con lo cual bueno, pues también es interesante para compartir recursos. Son portátiles y no tienen licencias asociadas, como se ocurre con el caso de la fibra óptica. ¿Qué inconvenientes tiene? Pues principalmente las condiciones climatológicas adversas, o sea, cuando hay pues, niebla, no se puede transmitir, o la transmisión está altamente atenuada, y la turbulencia atmosférica, ¿vale? La turbulencia atmosférica lo que te va a hacer es te va a generar unas perturbaciones que tienes que corregir, y si bien hay mitigación, técnicas de mitigación, bueno, pues es un reto, pero bueno, se puede mitigar hasta cierto punto. Entonces lo que nos propusimos en el CSIC fue hacer QKD lo más rápidamente posible para dar un servicio de alta velocidad, para poder combinarlo con algoritmos de cifrado que necesitan mucha clave, como puede ser un one-time-path, que es un algoritmo de cifrado que es irrompible. Ese fue un poco el objetivo que teníamos, y transmitir en condiciones diurnas y con condiciones de alta turbulencia. Entonces, bueno, la primera demostración que nos planteamos fue en el CSIC en el año 2013, en un enlace de unos 300 metros, si bien la atenuación equivalente era de unos 2 kilómetros, debido a que tenemos
telescopio cuyo recubrimiento no estaba optimizado para la longitud de onda que utilizábamos nosotros, que era 850 nanómetros. Pero bueno, la cuestión es que fuimos capaces de establecer clave con, una vez ya depurada la clave, con la clave segura final de 1 megabit por segundo, que era el objetivo que buscábamos. Sin embargo, pues por la noche, ahí veis un poco la gráfica, como la clave segura cae, que es la azul, cae por la mañana, ¿vale? En cuanto sale el sol, cae porque el error que está en negro sube, ¿vale? El error es debido a que tienes cuentas, digamos, o fotones que se meten por tu canal de detección que no son de tu clave, no es de tu señal de clave, sino que es ruido, ¿vale? Ruido ambiental, ruido solar, sobre todo, es la luz solar que se mete dentro de tu fibra. A pesar de tener una fibra de 50 micras que teníamos en ese momento, pues se mete mucho ruido, porque hay cientos de millones de fotones en la luz ambiente, obviamente. Entonces, la conclusión que sacamos es que necesitábamos hacer ese canal más pequeño, o sea, la fibra óptica mucho más pequeña, pero para eso necesitas estabilizar tu señal, porque si tu señal está bailando y haces la fibra más pequeña, pues lo que vas a hacer es perder simplemente señal. Con lo cual empezamos a estudiar técnicas de mitigación de haces ópticos. Y bueno, pues ahí estuvimos trabajando durante bastante tiempo, viendo cómo hacer sistemas de estabilización con detectores sensibles de posición en distintas configuraciones, etc. Hasta que bueno, pues encontramos soluciones más o menos que funcionaban bien. Encontramos técnicas, digamos, o configuraciones que nos reducían el error debido a luz solar en un 90% en condiciones diurnas y bueno, pues cumplimos el objetivo que buscábamos. Y fast forward, pasamos a esto, bueno, los años 2015, 2016, etcétera, ya seguimos avanzando en distintos protocolos, etcétera, y ya para mí más relevante para contaros un poco es el año 2021 cuando se crea el Laboratorio de Comunicación Cuántica, o se actualiza, digamos, de manera bastante buena, digamos, gracias a fondos de recuperación de Europa y cofinanciación también de proyectos del CSIC, y se crea este laboratorio con capacidades para distintos protocolos de QKD, para también miniaturización fotónica integrada en QKD, distintas líneas, protocolos más allá de preparado y medida, que son los que os he contado, son otros tipos de protocolos basados en interferencia cuántica, etc. Y bueno, estas son un poco las capacidades muy resumidas, que bueno, pues son enlaces free space, enlaces fibra. También nos metimos a trabajar en QKD en fibra, pero bueno, basada en un tipo de protocolos, ahora creo que os voy a contar en las próximas slides. Técnicas espacio-tierra, ¿vale? Distintos subsistemas para, por ejemplo, el seguimiento automático de la polarización que va girando desde un satélite Tierra, en fin, bueno, varias tecnologías que empezamos a desarrollar en el laboratorio desde entonces, desde el año 2020-2021. Y este laboratorio nos ha dado las capacidades para poder concursar en proyectos europeos dentro de los programas Digital Europe y Digital Europe Program, Connecting Europe Facility y Horizon Europe y ESA. ¿Vale? Todos estos proyectos, estas convocatorias, nos hemos podido presentar con resultado satisfactorio y hemos hecho proyectos que nos han posicionado muy bien. Algunos de ellos son EuroQC Spain, que es un proyecto que ya terminó el año pasado, finales del año pasado, que su objetivo era el despliegue de una red nacional de comunicación cuántica en segmento terrestre, sobre todo focalizada en el segmento terrestre. Y aquí pues está los OPIs de la ICFO, CSIC, UPM y ya está, ICFO, CSIC, UPM y bueno, pues Telefónica, Indra, etcétera, que como socios industriales. Conseguimos un despliegue bastante bueno de los nodos Madrid-Barcelona. Por parte de Madrid tenemos la red MAT-QCI, que es la red que tiene fibra terrestre coordinada por la UPM, y por parte de CSIC lo que hicimos es desplegar tanto enlaces aéreos como enlaces en fibra. Creo que luego os cuento un poco los resultados de ese proyecto. También hemos trabajado en un proyecto de la ESA, Caragol, que ahora se llama Garbo, que está ya en fase de demostración, la base de desarrollo y demostración, y faltaría la fase de explotación, que es la siguiente, que hemos participado ahí
en la fase A, la fase de definición como CSIC, la fase y la fase B también hemos participado, sobre todo a través de nuestro spin-off. Y bueno, y ahora nos quedaría la última fase. El objetivo de este proyecto es establecer un canal cuántico desde un geoestacionario a Tierra. El geoestacionario es el satélite más lejano a Tierra, están a más de 30.000 kilómetros de distancia. No es como los LEOs, que un low Earth orbit, llegan hasta unos 400-500 kilómetros, pero el geoestacionario está lejísimo, está a unos 30.000. Entonces es un reto que ningún país ha conseguido hasta ahora, y de momento pues la misión Caramuel, ahora Carbo, lo quiere conseguir. De momento, bueno, os cuento esto ya por terminar un poco de contároslo. Ahora mismo se han conseguido ya las pruebas, digamos, en entorno relevante para demostrar la viabilidad del proyecto, que ya con los desarrollos tecnológicos terminados, un emisor y un receptor que se ha probado entre La Palma y Tenerife, a 144 kilómetros de distancia, en condiciones peores que las de un LEO Tierra. Y se ha conseguido validar el end-to-end de todo el sistema, y bueno, pues ahí la spin-off de CSIC de nuestro grupo, ha hecho la parte de la demodulación cuántica en el receptor con resultados satisfactorios. En condiciones de muchísimo ruido se ha conseguido pues demodular la información, es decir, pues coger los estados que llegan, corregirlos, depurarlos, filtrarlos y llevarlos a la detección sin ruido. Vale, otros proyectos en los que estamos participando es QUBI por Horizon Europe, que es un proyecto para integrar QKD con post-quantum, que es una solución alternativa a QKD, que es resistente ante la computación cuántica, pero está basada en algoritmos matemáticos y no en principios físicos. La diferencia entre post-cuántica y QKD es que la post-cuántica vuelve a basarse, como los algoritmos de protección actuales matemáticos, en una seguridad computacional. Es decir, yo asumo que con la tecnología actual no van a poder romper estos algoritmos, pero no son irrompibles. Si hay suficiente capacidad computacional pueden ser rotos. No tiene una prueba de seguridad matemática como si tiene QKD. Esa es la diferencia. Pero bueno, son muy útiles, obviamente, y la mezcla entre los dos, la combinación y la utilización híbrida de arquitecturas QKD más post-quantum es la opción ideal, ¿vale? Porque te dan flexibilidad, pero te dan también seguridad a largo plazo. Bueno, y quizás es un poco técnico, pero para que veáis, este es el sistema nuestro desde hace ya un tiempo, y bueno, con todos las características técnicas, que igual es demasiada pues la apertura que tiene. Está diseñada para trabajar a unos 4 kilómetros de distancia en entornos urbanos, tiene una señal cuántica en el infrarrojo cercano, 850, tiene una señal de sincronismo, en ese momento todavía la tenía en 550, ahora mismo ya no utilizamos señal de sincronismo adicional, la propia señal cuántica la utilizamos para sincronizar por técnicas que simplifican bastante la complejidad. Y bueno, el sistema es de apuntamiento, ¿vale? Que necesitas apuntar emisor y receptor con dos láseres que se cruzan, bidireccionales. Nosotros utilizamos dos visibles para que las cámaras se detecten uno al otro, se alineen, y es la alineación gruesa. Luego tenemos alineamiento fino. Aquí estamos. El alineamiento fino lo que hace es corregir la turbulencia, ¿vale? El alineamiento grueso es la posición, digamos, inicial y los movimientos lentos entre dos edificios, y el alineamiento fino lo que hace es corregir los efectos de turbulencia. Son espejos, que no tengo nada más aquí, ¿vale? Espejos rápidos sincronizables, son planos, entonces esto lo que te va a corregir son las perturbaciones de bajo orden, que se llaman beam wandering. No te corrige los efectos de alto orden, que se llama óptica adaptativa, que esto es lo que se hace en los grandes telescopios como el Instituto de Astrofísica, que utilizan, pues, mide la deformación espacial del haz y luego la corrige con espejos deformantes. Pero esto es un sistema que estamos ahora mismo está licitado y está a punto de adquirirse, y lo vamos a implementar nosotros también. Hasta ahora hemos colaborado con el astrofísico, de hecho nos han mandado ellos sus algoritmos de control para poder hacerlo para las estaciones terrestres, que ahora os voy a contar. Y este es nuestro receptor. Ahora de momento estoy hablando solo de enlaces horizontales, y bueno, os cuento un poco toda la retaíla de parte técnica, pero bueno, al final simplemente es un telescopio de 25 centímetros de diámetro, y utilizamos láminas retardadoras, filtrado, detectores de fotones individuales, sistemas de seguimiento,
la adquisición con time taggers, que son electrónicas de alta precisión temporal, etcétera, etcétera. Bueno, esto es un poco los sistemas que hemos utilizado para desplegar enlaces horizontales en ciudad y un poco pues familiarizándonos con todos los subsistemas necesarios para hacer este tipo de enlaces. Bueno, estos son ya resultados que tuvimos para el proyecto EuroQCI Spain. Bueno, pues empezamos a probarlos ya en las últimas versiones del enlace horizontal con resultados bastante buenos. Pero bueno, no voy a pasar porque es demasiada información técnica. Y este yo creo que es el resultado más importante que hemos tenido, que lo medimos el año pasado, en julio. Y lo que dentro del proyecto EuroQCI Spain, lo que probamos fue que fuimos capaces de establecer un enlace entre el Ministerio de Ciencia e Innovación y nuestro instituto, desde aquí, desde la azotea, desde la habitación de Negrillo. Es una oficina que tenemos, la veréis ahora los que subáis, que tenemos vista aérea directa al Ministerio de Ciencia e Innovación. Y lo que hicimos fue pues, demostrar, automatizando todo lo que se necesita, porque ya aquí no puedes improvisar, ni puedes hacerlo a ojo, ni todo tiene que estar muy automatizado. Los sistemas de apuntamiento, los sistemas de corrección, de polarización, etcétera, etcétera, para que la transmisión sea estable. Y estuvimos mirando durante varias horas el QB por debajo de unos 3% y conseguimos una clave de, pues lo que veis ahí, más o menos, suficiente clave para demostrar el caso de uso de este proyecto. El proyecto lo que intentaba era demostrar que seríamos capaces de cifrar tráfico de datos entre el Ministerio y CSIC con el caso de uso PICTI, que es un sistema de información de datos de investigadores que se cruza con que manda el CSIC al Ministerio y viceversa. Y bueno, pues probamos que éramos capaces de establecer 12.000 claves AES cuánticas, establecidas cuánticamente. El AES es un algoritmo de cifrado, ¿vale?, que necesita una clave de 256 bits y que necesita refrescarse cada cierto tiempo. Entonces 12.000 claves al día cubre el caso de uso muy por encima, o sea, no se necesitan tantas claves al día para este caso de uso, con lo cual el resultado fue satisfactorio. Por otro lado, hemos también trabajado con sistemas en fibra. Es otro tipo de protocolo, no trabajamos con fotones individuales, sino con estados coherentes de luz, pero también tienen el principio de incertidumbre asociado, por lo cual también obedece al mismo principio, la medida lo perturba y se establece un error que se puede medir. Y bueno, pues este sistema, la patente que tiene el demodulador, el otro sistema también tiene varias patentes, la mayoría ya han sido licenciadas a la spin-off, Dynamics, y bueno, pues bueno, esto genera un artículo en Nature, la manera en la que demodulamos, y bueno, pues es a nivel científico pues bastante satisfactorio también poder publicar en esta revista y generar una patente que ahora mismo pues es una patente exclusiva de nuestra spin-off. Vale, y bueno, por daros la idea, la diferencia de las redes de este tipo de sistema es que no necesita detectores de fotones individuales. Trabaja con estados coherentes de luz, en la que es simplemente una detección coherente, como se utiliza en telecomunicaciones, con una señal que le ayuda, una señal piloto, y una demodulación basada en nuestra patente, es suficiente para poder emitir y recibir los estados coherentes que encriptan una clave cuántica, y por lo tanto es mucho más barato y más sencillo a nivel tecnológico que los protocolos en variable discreta que he explicado antes. Bueno, y simplemente estos son de distintos estados del sistema, cómo fue evolucionando en el proyecto también EuroQCI Spain, cómo lo fuimos pues cada vez conectándolo a las distintas APIs que necesita para bueno, pues para monitorizar todos los estados necesarios, y se demostró finalmente se utilizó para demostrar un caso de uso entre el CCN y el CSIC, ¿vale?, que es uno de los supuestos del programa EuroQCI, European Quantum Communication Infrastructure, que es todo lo que es el paraguas que acoge todos estos proyectos para poder hacer una red terrestre y espacial de comunicación cuántica segura.
Y en nuestro caso, pues hablamos con el CCN, nos dijo las necesidades de clave cuántica, de clave que necesitan para cifrar cada día todas sus comunicaciones a nivel nacional, nos dieron el número y con eso la distancia al CCN desde aquí, que son unos 7-8 kilómetros, la simulamos con fibra nuestra en el laboratorio, o sea, la simulamos, no, utilizamos fibra real, pero digo que el enlace real lo simulamos porque obviamente no es fácil, el CCN no te va a dejar instalar allí nada, pero bueno, lo importante era simular el caso de uso real y bueno, pues el resultado fue también satisfactorio, conseguimos 3.000 claves ALES, era lo que requería diariamente, y nosotros eso lo conseguíamos a las 4 horas y media. ¿Vale? O sea que generamos suficiente clave para demostrar ese caso de uso entre el CCN y además aún en una pérdida equivalente a 50 kilómetros, cuando realmente la distancia eran 8 kilómetros, con lo cual cubrimos el caso de uso con creces. Bueno, y ahora vamos a pasar a la siguiente tecnología, ¿no? Las estaciones ópticas terrestres con capacidad de detección cuántica. Entonces, como os he dicho, todos estos sistemas y estas redes metropolitanas que se están creando en Europa están limitadas en distancia, con lo cual para poder conectarse entre sí, como no podemos amplificar, pues tenemos que recurrir a los satélites. Y es por eso por lo que hay muchísimo esfuerzo ahora mismo en Europa para desarrollar estas estaciones terrestres ópticas con capacidad de detección cuántica. Bueno, el por qué, pues os lo estoy diciendo, fundamentalmente, además, los canales ópticos tienen mayor ancho de banda que los canales de frecuencia, que son los actualmente utilizados en muchas de las aplicaciones satélite-tierra, o sea que ya de por sí existe una ventaja clara en utilizar canales ópticos en láser, y esos canales además habilitan UCARE. Bueno, esto es demasiado técnico, y principalmente uno de los tractores para todo el ecosistema cuántico es el lanzamiento de Eagle One, que es el primer satélite que es demostrador de QKD, que se va a lanzar este año y que va a establecer las pruebas de concepto con todos los países que están dentro del proyecto en cuestión, que nosotros hemos conseguido un proyecto CEF, que se llama Connecting Europe Facility, para detectar Eagle One. Bueno, por adelantaros la información, la estación óptica terrestre que tenemos aquí será una estación de testeo, una testbed, para ir viendo si somos capaces de detectar la señal, pero la estación optimizada será una segunda estación óptica que va a estar en Canto Blanco, ¿vale? Que va a ser un telescopio más grande que el que vais a ver aquí, que ese será el utilizado para Eagle One. Y, bueno, amablemente el director de Ciencias Matemáticas nos ha dejado instalar esta estación óptica terrestre en Canto Blanco. El proyecto ha empezado este año y va a durar unos 3 años. Y bueno, pues vamos a tener que ser capaces de detectar la señal de Eagle One y conectarla al anillo de fibra óptica terrestre de la Politécnica. Esta es la estación que veréis luego, que como os digo es una testbed, va no solamente a detectar, nuestra idea es intentar detectar los satélites primero con esta estación, que aunque sea más pequeña, según nuestras simulaciones es capaz de detectar la cantidad de los satélites. Y bueno, es un telescopio de 60 centímetros de diámetro y bueno, pues principalmente vamos a hacerle un receptor que está basado en free space, digamos, no en fibra, porque el tipo de satélites óptimos para él pues va a ser longitud de onda cortas. Y bueno, esta es un poco lo que os estoy contando. Vamos a tener 2 estaciones, una aquí en el que ya tenemos, con su receptor cuántico todavía está en construcción, está diseñado, hemos hecho todos nuestros cálculos y lo hemos diseñado optomecánicamente y estamos encargando piezas y estamos montándolo para dentro de unos meses tendremos el receptor cuántico. Lo primero que vamos a intentar hacer para validar nuestra OGS cuántica es conectarnos a un satélite. Los satélites cuánticos ahora mismo que hay son difíciles de acceder, con lo cual vamos a empezar detectando el satélite del Astrofísico de Canarias, que es un satélite que se llama Lisio y tiene una longitud de onda de 1550 nanómetros y nos han dejado conectarnos. Pues básicamente eso quiere decir que cuando el satélite pasa por aquí tiene información de alinearse con Serrano,
Entonces primero se alinean de manera gruesa, se establecen los dos beacons de apuntamiento y de recepción, cierran el enlace digamos, de apuntamiento grueso y después empiezan los finos a trabajar, el apuntamiento fino, y tenemos que detectar la señal óptica pues, con un fotodetector, etc. Es un satélite muy sencillo, solo manda una codificación on-off en modulación de intensidad y bueno, pues, nos daría una información clave porque podría validar ya el diseño de nuestra estación, el diseño óptico-mecánico, y ver que somos capaces de cerrar el elemento y conectarnos con él. Y la otra Optical Ground Station, como digo, está todavía en construcción, está planeada la instalación del telescopio para agosto de este año y bueno, estamos haciendo las obras de adecuación, eso necesitamos un pilar, una estructura, etcétera, que ya hicimos para esta estación y que estamos preparando para esta segunda. Y bueno, esta sería la red cuántica de UVM. Y bueno, esta parte no sé si pasar un poco más rápido porque quizás mucha información del proyecto Iberian QCI que os he comentado, que es la segunda estación, está hecha para detectar Eagle One y es un proyecto en colaboración con Portugal para conectar España, Portugal y además el resto de conexiones de todos los países europeos, pero cada proyecto se ha organizado con vecinos para ir validando las tecnologías entre todos los Estados miembros a nivel cross-border, países cercanos, y luego, pues obviamente, si todos funcionan, nos podemos comunicar todos con todos. Entonces va a haber 3 estaciones en España, Vigo, Madrid y Barcelona, y el Lisboa la otra. Este es el nuevo telescopio que está en Cantolampo y bueno, pues ya tenemos cerrado, como os he dicho, el diseño automecánico y los componentes críticos, está todo ya diseñado y es cuestión de construirlo y probarlo. Esto lo he enseñado antes y bueno, pues estamos también trabajando con aeroespaciales para espacializar una carga útil para espacio, un proyecto de Airbus, una colaboración público-privada. Estamos trabajando en la misión Garbo, que ahora Caramuel Caras Garbo. Ahí el CSIC ha ido como, sobre todo para infraestructura, digamos, las pruebas de validación, el laboratorio, etcétera, y que ahora se ha dedicado a mecanizar el receptor, que es nuestra spin-off, y hacer, digamos, la versión industrial del receptor para ya llevar la TRL7 que exigía el PERTE. Otros proyectos en los que estamos es un hub nacional de excelencia, comunicaciones cuánticas, que está todavía en ejecución, financiado por el Ministerio de Transformación Digital. Somos coordinadores junto con INFO de esta iniciativa, en la que participan otros socios como ITA, el Instituto de Astrofísica, Donostia International Physics Center del País Vasco, etc. Bueno, y yo creo que ya os he dado una visión más o menos. Estamos también desarrollando otras líneas más emergentes, como memorias cuánticas, transductores cuánticos. Esto ya son líneas más a largo plazo, porque las redes cuánticas no solamente van a ser QKD, van a ser mucho más que eso, va a ser interacción luz-materia para comunicar los qubits ópticos de los enlaces de comunicación con los qubits de estado sólido, de los nodos de esa red, que serán ordenadores cuánticos, serán sensores cuánticos, etc. Y con ello nosotros vamos a intentar contribuir con investigadores que hemos atraído, especialistas en este tipo de líneas. Y yo creo que nada más, simplemente deciros que, bueno, por nuestra parte, las líneas originales ya están en un estado de despliegue, en un estado ya de redes piloto, porque no se trata solo de investigar y desarrollar, sino que se trata de desplegar infraestructuras críticas, serán infraestructuras críticas de nuestro país y en general de la Unión Europea, para ser resilientes ante ciberataques. Y bueno, pues nosotros estamos contribuyendo desde ahí, en el ITEFI. Hemos generado bastante tracción de proyectos, hemos creado una spin-off, tenemos muchos socios industriales y todo esto para escalarlo se
se ha enmarcado dentro de la iniciativa Quark, que es la creación de un nuevo centro de tecnologías cuánticas, que bueno, pues va a tener sobre todo las capacidades necesarias para crear ese ecosistema puramente cuántico y de tecnologías enabling que necesitan obviamente las tecnologías cuánticas, ¿no? Como ingeniería cuántica, fabricación de componentes fotónicos. Y va a ser un centro que es un centro que existe, que va a ser reformado por el Instituto Cajal, que está en la Avenida Doctor Arce. Y bueno, pues la idea es que esté en funcionamiento cuando termine la reforma, que puede durar un par de años, pero bueno, ya tiene visto bueno de, vamos, ya es un centro aprobado, oficial, no puedo decir sí. Y nada más, colaboramos en un máster de tecnologías cuánticas internacional, fully, o sea, totalmente remoto. Y bueno, pues decir que realmente este campo ya no es solamente I+D, sino que entran dentro de las tecnologías y las infraestructuras que debemos de proteger, sobre todo por todo el tema de autonomía y soberanía estratégica. Y bueno, que para nosotros es un momento de escalar y por eso estamos desarrollando todos estos despliegues de infraestructuras que os voy a enseñar ahora. Y nada más, muchas gracias.